punto importante, los medicamentos se unen a proteínas. ¿Qué proteínas? Pues es una proteína que se llama albúmina. La albúmina es la proteína más abundante en la sangre. La albúmina permite que el agua del miembros, el líquido, el suero, se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, porque las proteínas justamente tienen ese rol, esa labor de jalar agua y permite que el vaso sanguíneo justamente por el vaso sanguíneo discurra tranquilamente la sangre. ¿Qué pasa cuando no hay albúmina? Cuando la albúmina disminuye, entonces el líquido dentro de los vasos sanguíneos sale del vaso sanguíneo. Se produce lo que nosotros conocemos de edema, ¿no? Y comienza a haber un hinchazón, el líquido sale de la sangre. Entonces, digamos que una persona que no tiene ese tipo de problemas, el medicamento se une a las proteínas. Se une a las proteínas en un porcentaje de... Ustedes han leído por ahí 30% de una proteína. ¿Qué significa esto? Que del 100% que ingresa a la sangre, 30% se une a la proteína y 70% queda libre. Por el contrario, si usted adherir el 90% de este medicamento se une a la proteína y el 10% queda libre y es lo que funciona. Por eso no es siempre el 100% del medicamento lo que entra, lo que va a funcionar. Por eso es que es tan importante que se siga la similitud de la letra, tanto por parte del paciente como por parte de la persona que el medicamento. Que generalmente cuando el médico toma una decisión respecto a dosificación, está calculando todas estas cosas. Está calculando si el paciente tiene de repente un poco de obesidad y este medicamento se va a almacenar en la grasa. Está calculando si este paciente de repente sabe, el médico sabe que de repente tiene proteínas muy bajas en la sangre, por lo tanto necesita de repente una dosis menor de medicación. Entonces, o si de repente este medicamento, el paciente tiene un problema en el hígado, un problema en el riñón, entonces la dosificación es diferente. Entonces es importante respaldar la indicación y si ve al paciente, por favor, tome medicamento como se va indicado. Acá no queda mucho espacio para la creatividad. No debería quedar mucho espacio para la creatividad, si ya está la indicación clara. ¿No? Y eso es sumamente importante, porque si estas cosas, si uno toma una decisión diferente de la que está en la receta, muy probablemente el efecto que uno espera encontrar en el paciente vaya a ser diferente, justamente por todas estas cosas, porque cada una de estas acciones representa y tiene un rol que va a impactar directamente en la salud del paciente cuando toma un medicamento. Entonces, se produce lo que nosotros conocemos como la biotransformación, el medicamento se elimina, se comienza a degradar, y quedan estas sustancias conocidas como metabolitos, que son básicamente el resultado del metabolismo, ¿no? Lo que queda, y son eliminados por diferentes, por diferentes vías, por diferentes medios, que puede ser la orina, la bilis, heces, sudor, saliva, ¿no? Entonces, hablando de la absorción es el proceso de entrada de la droga, ¿no? Y la biodisponibilidad, que es un concepto bastante interesante, del medicamento depende del alcance de la absorción. La biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que alcanza la circulación en forma inalterada y se encuentra para realizar su efecto después de la administración por cualquier vía. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es cuánto del fármaco está disponible, como su propia palabra lo indica. Cuánto del medicamento está disponible, por eso es biodisponibilidad, ¿no? Y acá, bueno, esto es un adelanto de lo que ustedes seguramente van a revisar posteriormente. La biodisponibilidad es un parámetro que se utiliza muchísimo
para determinar equivalencia terapéutica, ¿no? O bioequivalencia. ¿Por qué? Porque justamente la biodisponibilidad muestra el viaje, es una gráfica que muestra el viaje que realiza el medicamento desde que empieza la absorción hasta que termina de excretarse, ¿no? El viaje en el organismo, habitualmente en la sangre. La bioequivalencia, que es un término que básicamente sirve para determinar las características de un medicamento multifuente o genérico, se produce cuando dos formulaciones, cuando dos medicamentos del mismo compuesto tienen la misma biodisponibilidad. Es decir, cuando las curvas que se describen para el medicamento de referencia u original y el medicamento genérico o multifuente tienen una similaridad, ¿no? Cuando estas curvas son similares, ahí nosotros podemos decir que son bioequivalentes. Y para eso necesitan tener la misma farmacocinética. Si dos medicamentos no tienen la misma farmacocinética, es decir, no se absorben igual, no se distribuyen igual, no se metabolizan igual y no se excretan igual, esas curvas no van a ser iguales y por lo tanto no son equivalentes. Tiene que cumplirse condiciones muy específicas para poder ser equivalentes. Entonces, para eso también sirve la farmacocinética, por eso es que es importante tener esos conceptos bien claritos, ¿no? Y esta justamente es la famosa curva de biodisponibilidad, y acá nosotros lo que vemos es cuánto realmente medicamento está disponible en la sangre. Y va a depender de la vía de administración. Por ejemplo, la vía endovenosa, obviamente arranca todo con la inyección y vamos a tener una gran cantidad de medicamento en un inicio y luego, a medida que es metabolizado el medicamento, pues va a ir disminuyendo y se va excretando hasta que desaparece, ¿no? Eso es lo que sucede con los medicamentos endovenosos. Con los medicamentos orales, el comportamiento es bastante particular y bastante interesante. La curva de biodisponibilidad inicia cuando inicia la absorción. Te tomaste la pastilla, te tomaste la tableta y entonces empieza el medicamento a absorberse y a aparecer en la sangre. Y entonces la concentración en la sangre comienza a incrementarse y nosotros vemos cómo el medicamento comienza a distribuirse en todo el cuerpo, aumentando su concentración en la sangre. Pero solo llega hasta un punto porque obviamente el medicamento deja de absorberse y ya no hay más. Y por otro lado, empieza también el metabolismo a degradar el medicamento. Entonces ya no se encuentra tanto medicamento presente. Y luego, producto del metabolismo y la eliminación o excreción, la concentración en sangre, la cantidad en la sangre del medicamento empieza a disminuir hasta que finalmente ya se considera indetectable. Esta curva es la famosa curva de biodisponibilidad. Y esta es la curva que tienen todos los medicamentos que se consumen vía oral. Por lo tanto, esta es la curva que se utiliza para hacer los estudios de bioequivalencia. Si nosotros tenemos esta curva del original, pues debemos, si el genérico es equivalente, deberíamos tener la misma curva para el equivalente. Pero como van a ver posteriormente en una sesión posterior, no necesariamente todos los medicamentos comparten esa misma curva y justamente ahí viene la importancia de la equivalencia terapéutica o de la bioequivalencia. ¿Qué factores influyen en la absorción? Bueno, va a influir el grado de solubilidad, la naturaleza química, va a influir la forma farmacéutica, ¿no? Una suspensión se absorbe diferente que una suspensión en gránulos, se absorbe diferente que en polvo, una tableta se absorbe diferente que una cápsula. Va a depender justamente, y por eso es que, por ejemplo, FDA, que es la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, para el tema de equivalencia, no acepta fórmulas farmacéuticas diferentes. O sea, una tableta no puede ser equivalente a una cápsula, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a diluir diferente y se van a absorber diferente. Desde ese principio dicen, no,
nosotros no aceptamos formas farmacéuticas diferentes. Tiene que compartir la misma forma farmacéutica, ¿no? Eso, por ejemplo, está muy relacionado con la absorción desde el principio. También hay temas relacionados con la absorción que están básicamente asociadas con el paciente, ¿no? La vía de administración, como les había comentado, si es endovenoso, la curva es diferente. Inhalatoria, obviamente, porque si es un tema inhalatorio, nosotros estamos esperando que el efecto sea principalmente local, a menos que estemos hablando de un medicamento que vaya a ser sistémico, pero que nosotros estamos prefiriendo la vía inhalatoria. Principal ejemplo, los anestésicos, ¿no? Intramuscular, oral, cutáneo. Pero las vías de administración obviamente tienen un efecto en la absorción del medicamento. La vascularización de la superficie de absorción y el área de la superficie de absorción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intestino delgado tiene una gran superficie de absorción y que justamente permite que todos los medicamentos y los nutrientes sean absorbidos hacia la sangre. Sin embargo, sucede que en algunos pacientes, como vamos a ver a continuación, ¿no? El síndrome de malabsorción, generalmente pacientes desnutridos, por un lado, niños, el intestino tiene un problema en el cual lamentablemente no se ha logrado desarrollar de manera adecuada y por lo tanto la absorción tanto de nutrientes como de medicamentos no es suficiente, ¿no? Y entonces no se absorbe suficiente medicamento. Otro caso que también es bastante frecuente, lamentablemente, es en el caso de los pacientes posoperados y que han tenido que sufrir una resección, ¿no? Les han retirado un poco del intestino y por lo tanto les han disminuido tremendamente la superficie de absorción. Estos pacientes también van a tener una disminución en la absorción de medicamentos. Además, estos problemas del estado circulatorio como el shock. El shock es la disminución de la presión arterial y la disminución de la llegada de nutrientes y oxígeno a los tejidos. Si nosotros tenemos una persona en estado crítico en esa situación, muy probablemente el medicamento que nosotros administremos no vaya a llegar de manera adecuada porque no tiene una adecuada absorción, ¿no? Además, si es que hay otros medicamentos que no permiten la absorción y otros factores específicos, ¿no? Hay algunos medicamentos que están determinados para bloquear la absorción de determinados compuestos. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama ezetimiba que disminuye la absorción de colesterol y todos los fármacos que están relacionados con esa puerta de entrada que utiliza el colesterol no pueden ser absorbidos, ¿no? Entonces es importante también saber qué más está tomando el paciente para justamente no tener ese tipo de problemas. Además, algunos fármacos no deben pasar a través de la mucosa intestinal y el hígado, y acá nosotros vemos los efectos de primer paso. ¿Qué es el efecto de primer paso? Es justamente lo que les estaba comentando, ¿no? En el intestino, por ejemplo, la penicilina benzatínica, que es la que nosotros administramos vía intramuscular, ¿no? Esta penicilina que supongo que la gran mayoría que comparte mi grupo etario, ¿no? De 40 y tantos años, la hemos tenido de niños y realmente es un dolor bastante intenso que lo recordamos para toda la vida porque nos dejaba sin caminar un día por lo menos. Esta penicilina justamente se destruye en el estómago, ¿no? Entonces no se termina de absorber. La gástrica influye en la absorción, ¿no? Hay medicamentos que no pasan ciertos filtros. Es por eso que los medicamentos específicos para vía oral tienen ciertas características que protege al principio activo de los efectos de primer paso, ya sea en el intestino o en el hígado, o en todo caso, favorecen en caso de que necesite justamente una activación. Como por ejemplo en el caso de la cefuroxima, que vimos principalmente, donde el efecto de primer paso en el intestino separa al esteracetilo y permite que se absorba el antibiótico activo, que es la cefuroxima, o en el caso del valaciclovir, que el efecto es en el hígado, donde el éster de valina se separa y queda aciclovir puro en la circulación para luchar contra los herpesvirus, ¿no?
En el caso de la distribución del medicamento, estamos hablando del movimiento del medicamento desde el compartimiento central, o sea, desde la sangre a compartimientos periféricos, ¿no? Básicamente está dado por la concentración del medicamento y depende de la unión a proteínas plasmáticas, tamaño molecular, ionización, si este medicamento se disuelve o no se disuelve en grasas, si este medicamento puede pasar un filtro o no puede pasarlo, ¿no? También en el flujo sanguíneo va a depender si es que el paciente tiene, como les decía, ¿no? De repente un estado de shock, va a ser un poco más difícil, ¿no? Y si es que existen determinados transportadores específicos en el lado del paciente. Y básicamente el concepto de volumen de distribución es un volumen de líquido necesario para tener la cantidad de droga que, digamos que se necesita para poder cumplir la función específica, ¿no? Entonces, la importancia del volumen de distribución ayuda a estimar la cantidad total de droga en el cuerpo en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que está muy edematizada, ¿no? Está muy hinchado, un paciente hospitalizado, yo necesito darle un tratamiento, yo lo primero que tengo que entender es que esa persona que está muy hinchada, no es que le sobre agua, ¿no? Y es muchas veces un error de concepto. Las personas que están muy edematizadas porque de repente les falta proteína, tienen una cantidad muy pequeña de líquido en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, mi volumen de distribución es menor que con una persona que no está edematizada. Entonces yo tengo que hacer el cálculo de manera diferente, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. No vamos a encontrar muchas veces volumen de distribución mayores, pero sí, en la gran mayoría de las veces, pacientes hospitalizados, pacientes críticos, vamos a encontrar volumen de distribución menores. ¿A qué se refiere el metabolismo? El metabolismo es la biotransformación del medicamento en el cuerpo, ¿no? Es necesario para que algunos medicamentos que solamente se disuelven en grasas se puedan disolver en agua, ¿no? Para que puedan eliminarse. Muchas veces hay un medicamento cuya acción principal requiere que no se disuelva en agua, que se disuelva en grasa para que ingrese a la célula. Pero una vez que ya cumplió su función, viene el hígado o la misma sangre y lo transforma para poder eliminarlo por la orina. Se disuelve en agua y se elimina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los órganos que hacen esta función de transformación? El principal es el hígado. El hígado es el laboratorio del organismo. Y otros son riñón, intestino, pulmones y la misma sangre, como les había comentado, ¿no? El plasma. Entonces existen diferentes fases para la biotransformación, no los quiero aburrir con esto, simplemente hay reacciones no sintéticas y reacciones sintéticas, ¿no? En la cual, bajo una transformación donde se agrega un componente químico, bueno, se inactiva generalmente un medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué factores alteran el metabolismo de algunos medicamentos? De repente, el tema de la inducción, se inducen algunos medicamentos, algunos fármacos, lo que hacen es incrementan la actividad de ciertas proteínas que aumentan la degradación o disminuyen la degradación de un medicamento, ¿no? Otros medicamentos lo que hacen es interactúan directamente con el medicamento que nosotros estamos administrando. Hay también variaciones genéticas, ¿no? De repente ustedes han visto en algún momento, es uno de los ejemplos más comunes para hablar de variaciones genéticas en el metabolismo de diferentes sustancias. Personas de tendencia asiática que consumen una cantidad pequeña de alcohol y de repente se encienden, se ponen rojos. Y no es que estén bajo los efectos, digamos, no es que hayan consumido una gran cantidad de alcohol. Puede suceder desde el primer contacto, ¿no? Y esto sucede por la ausencia, o por la esencia, no, por la poca concentración de una enzima, de una proteína, que es un rasgo genético de la gran mayoría de personas procedentes del Asia, ¿no? Entonces, algunas personas de
asiáticos también tienen esta característica, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de personas que hayan ingerido una gran cantidad de alcohol. Estado nutricional, personas con dieta baja en proteínas o con personas que tienen una baja cantidad de proteínas en sangre, pueden tener un problema en el sentido que pueden tener mucho medicamento libre en la sangre. Dosis altas, una sobredosificación, también puede dar algún tipo de problemas en el metabolismo, ¿no? Cambios en el metabolismo, y sobre todo el tema de la edad, ¿no? Personas de edad avanzada pueden también crear una gran interacción entre medicamentos justamente por alteraciones en el metabolismo. Y finalmente el tema de la excreción, la eliminación de los medicamentos. Básicamente es una acción farmacológica por la cual el medicamento o un metabolito, producto del metabolismo, producto de la transformación, es eliminado del organismo, ¿no? Y se elimina básicamente por orina, heces, aire exhalado, saliva, sudor. En el caso de la farmacodinámica, realmente estamos hablando de una relación entre la concentración del fármaco. Recordemos que la farmacodinámica es el efecto que tiene el medicamento sobre el organismo, ¿no? Sobre un determinado tejido para tener el efecto que nosotros esperamos. Entonces, se refiere a la relación entre la concentración, la cantidad del medicamento y en el lugar de acción y el efecto resultante, ¿no? Incluye el curso del tiempo y la intensidad del efecto que se va a dar en el tejido, en el lugar de acción. Entonces, el efecto de un medicamento presente en el lugar de acción está determinado por la unión del fármaco con un receptor. Y acá viene un poco el concepto de, bueno, en realidad dos conceptos. El primero, el concepto de concentración en el lugar del receptor. A mayor concentración, más efecto. Y eso es producto del medicamento. Pero también es importante que el receptor, o mejor dicho, que el medicamento tenga una buena afinidad por el receptor. Porque si el medicamento no tiene una buena afinidad por el receptor, no importa cuánta concentración de medicamento tengas, pues no va a tener un efecto muy bueno, a diferencia de otro medicamento que de repente tiene una mejor afinidad. Ejemplos, los corticoides. Ustedes han escuchado seguramente hablar del propionato de fluticasona, ¿no? El propionato de fluticasona es un corticoide que se utiliza generalmente de manera tópica, ¿no? Y el propionato de fluticasona tiene una buena afinidad por el receptor. ¿Qué significa? Que el receptor, que básicamente lo que hace es, se une al corticoide y lo lleva al núcleo para que cumpla su función, digamos, se acopla de manera muy buena y consistente con el corticoide. Y está bien. Ahora, existe además otra molécula que se llama furbato de fluticasona, que tiene una mucho mejor afinidad por el receptor. Entonces, va a depender de la concentración de medicamento, pero también depende de la afinidad que tenga el receptor. Son muchos factores los que justamente terminan teniendo este efecto del medicamento, ¿no? ¿Cómo medimos este efecto? ¿No? Entonces, es importante saber que nadie se va a meter a un tejido a medir el efecto de la droga porque eso es muy complicado, hay sitios que son inaccesibles. Entonces, ¿cómo uno puede medir el efecto de la droga? ¿Cómo puede medir la concentración del medicamento en el tejido donde debe funcionar? A nadie se le va a ocurrir para una faringoamigdalitis sacar un pedacito de amígdala para medir cuánto de antibiótico hay, ¿no? O a nadie se le va a ocurrir a un paciente que tiene un cuadro, por ejemplo, de epilepsia, sacarle un pedacito de cerebro para ver si el anticonvulsivante que le estamos dando tiene una buena concentración en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que el medicamento está llegando bien? Se utilizan las concentraciones de drogas de medicamentos en sangre o plasma y otros fluidos debido a una propiedad que se llama homogeneidad cinética.
¿Qué es esta propiedad? Perdón. ¿Qué es esta propiedad? Describe la relación entre las concentraciones del plasma y la concentración en el tejido. Es una relación lineal. Por lo tanto, muchas veces, cuando yo necesito saber, ¿no?, cuánto de medicamento, estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, como fenitoína, que es un anticonvulsivante. En el caso de fenitoína, yo, nuevamente, no voy a tomar una muestra de sistema nervioso central, no puedo tomar una muestra de cerebro para saber si que realmente tengo una buena concentración de fenitoína en el cerebro, pero puedo tomar una concentración de sangre. Puedo tomar una muestra de sangre y a partir de ahí yo sé si me pasé de fenitoína, si me falta fenitoína o si estoy en los niveles en los cuales la fenitoína da una buena acción a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Claro, hay medicamentos que son tan seguros que no necesitan esta medida de concentraciones, pero igual existe esta manera de poder evaluar y verificar que la concentración de medicamento en el tejido sea la adecuada a través de la concentración sanguínea, ¿no? Y eso a través de esta propiedad de homogeneidad cinética. Finalmente, todos estos conocimientos Disculpen, al parecer hubo una pequeña falla técnica, así que vamos a esperar. Ya volví. Ah, ya, ok, gracias, doctor Sí, Santos. no. Se me escuchó lo de la última curva, ¿no? Lo del último slide. Un poco, doctor. Ajá. Ya, ok. Listo. Entonces, les comentaba, ¿no? Esta curva describe mucho la aplicación de los conceptos que hemos mencionado el día de hoy. Entonces nosotros tenemos un medicamento, ¿no? Por ejemplo, un antibiótico, que se absorbe, que lo hemos tomado vía oral, y se absorbe y comienza a incrementar su concentración en la sangre hasta que llega a una concentración máxima. Este parámetro es sumamente importante, ¿no? Es la máxima concentración a la cual puede llegar el medicamento. Y luego, por los mecanismos de metabolismo y excreción, la curva comienza a disminuir, la concentración del medicamento en sangre comienza a disminuir a lo largo del tiempo. En el caso de los antibióticos, existe otro parámetro que es sumamente importante, que es la concentración inhibitoria mínima, que es la mínima concentración a partir de la cual el antibiótico empieza a eliminar bacterias. ¿Qué significa esto? Que el antibiótico no empieza a eliminar bacterias desde que se empieza a absorber y tenemos un poquitito de concentración en sangre. No. El antibiótico empieza a eliminar bacterias a partir de una concentración determinada, y esto va a depender del antibiótico y de la bacteria a la cual se está enfrentando. Entonces, para poder nosotros saber, ¿no?, cómo es que funciona un antibiótico, debemos conocer sus características y frente a qué bacteria se está enfrentando. Y estos parámetros son sumamente útiles para justamente conocer cada antibiótico y su acción frente a cada bacteria. Concentración máxima, área bajo la curva y tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y son estos parámetros los que se miden cuando, sobre todo concentración máxima, son los parámetros que se miden para poder medir equivalencia terapéutica versus un genérico, cuando estamos hablando de un original.
Entonces, esto era lo que les quería traer el día de hoy. Agradecerles a todos por estar con nosotros. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algún comentario, podemos verlas en el chat, por favor. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Sandoval. Súper interesante la conferencia. Y les digo a quienes nos están escuchando, es interesantísimo poder hablar acerca del tema de farmacocinética y farmacodinámica, porque esto va a ser la base de los temas que vamos a hablar posteriormente. De hecho, la próxima semana tenemos un capítulo en relación a diferencias entre medicamentos originales, genéricos y medicamentos copia, que es lo que tenemos muchas veces a nivel de Latinoamérica. Y por otro lado, esta información también les va a impactar muchísimo cuando veamos el tema de enfermedades infecciosas. De tal manera, entonces, que de seguro esta información les va a ser bastante útil. Bueno, tengo un par de preguntas aquí y tenemos cortito tiempo ya para poderlas responder. Las vamos a responder rápidamente. Una de ellas, y esta de hecho es para mí, así que lo voy a responder pronto ya. ¿Quién descubrió en sí que la mezcla de compuestos químicos sana o cura a los enfermos? Importante aquí nada más tomar en cuenta que cuando habíamos hablado de los primeros registros que tenemos de medicamentos, digamos, entre comillas, ¿de acuerdo? Es de la época de los sumerios, ¿sí? En la Mesopotamia. Ya en la Mesopotamia, en el año 1700, ya se descubren ciertos escritos en donde se combinan productos, pero ojo, en esa época eran combinación de productos de diferente tipo para poder hacer compuestos y que de esa manera pudiesen curar a los enfermos. En el año de 1500, justamente a propósito de la cultura de los egipcios, se encuentran estas tablillas que les había mencionado. Recuerdan que eran tablillas incluso de 20 metros de largo. Ahí ya se encuentran 800 formulaciones, es decir, la mezcla de diferentes compuestos, de nuevo, hay productos en ese caso, por ejemplo, el aceite de ricino, por ejemplo, el opio, todo eso ya eran compuestos que se empleaban para poder tener sus recetas. En ese entonces, los egipcios, ¿qué es lo que aportaron a diferencia de los sumerios de la Mesopotamia? Lo que aportaron ellos es que ya las fórmulas en los egipcios eran cuantitativas. Es decir, ya no era solamente mezclar esto con esto, sino mezclar tal cantidad de esto más tal cantidad de esto y de esta manera hacer estos compuestos. Sin embargo, cuando hablamos de compuestos químicos específicamente, les había mencionado que ahí es cuando surge la farmacología, justamente en el año de 1806, cuando por primera vez se aísla a la morfina, y en 1821 Magendie publica el formulario de sustancias puras por separado, ya aisladas justamente de sus compuestos, y estos compuestos químicos posteriormente ya dan origen a que se vayan combinando entre sí y puedan surgir los medicamentos. De tal manera, entonces, que digamos, tenemos como estas tres fases dentro de la historia para que se haya determinado que esta combinación de varios productos inicialmente, luego sustancias químicas, ya a propósito del descubrimiento de Magendie, pudiesen dar origen a la farmacología, ¿de acuerdo? Y al tratamiento de diferentes enfermedades. Así que eso en relación a esta pregunta. Tenemos otras preguntas y muchas son para usted, doctor. Súper interesante la conferencia, obviamente, y aplica al día a día de quienes nos están escuchando. Nos dicen que, y claro, aquí nos clarifican una pregunta. En el caso de medicamentos que son retard, ¿cuándo termina de eliminarse el medicamento del organismo? Interesante pregunta. Gracias, doctora. Bueno, en realidad va a depender mucho del tiempo de vida media del medicamento, ¿no? ¿Y en qué sentido? No necesariamente todos los medicamentos que comparten el mismo principio activo tienen la misma curva de farmacocinética como hemos visto. Va a depender mucho de la dosificación, de la manera en la que son absorbidos y por lo tanto, de alguna manera puede prolongarse la curva. Y a eso se refieren estos medicamentos de liberación sostenida, que tienen una mayor dosificación, que tienen, ¿no?, etcétera, y que tienen un efecto, digamos, sostenido a lo largo del tiempo. Básicamente estamos hablando de una prolongación de la curva. Y esto puede darse por una mayor absorción o una prolongación de la absorción o por un incremento en la dosificación que permite que la curva sea
mucho más, ¿no? Básicamente es eso, y ese es un poco el tema de estos medicamentos que antes se daban cada 6 horas y ahora te dicen, no, ahora es cada 12, ¿no? Los XR, etcétera. Todos esos nombres, les cuento, son producto de la imaginación del gerente de marketing del medicamento que se le ocurre ponerle un nombre al costado y en realidad lo único que dice es le incrementé la dosificación, no incrementé el espacio de dosificación, el intervalo de dosis. Perfecto. Aquí quería que por favor clarifiquemos un poquito más la relación entre la concentración de proteína cuando usted hablaba acerca de la unión a proteínas. Justo ahí está la pregunta, ¿ya? La concentración de proteína en el organismo con la absorción del medicamento. Ya, perfecto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo un medicamento que en el inserto dice unión a proteínas 90%, ¿ya? Es decir, si yo tengo que absorbo 100, 90 se van a unir a proteínas y 10 van a quedarse libres en la sangre. Esos 10 son los que van a funcionar. Los 90, olvídense de esos 90, no van a funcionar, ¿ya? Entonces, porque ya la proteína lo secuestró, lo robó, y eso va a terminar en el hígado y se va a metabolizar y nunca más lo vamos a ver. Solamente funcionan los 10. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos baja cantidad de proteínas? Por más que nos unamos el 90% de proteínas, tenemos poquita proteína. Entonces ya no van a ser 90 que se van con las proteínas porque no hay. De repente se van 40, 50. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener, si se van 50, vamos a tener a 50 que van a estar en la sangre. Pero yo no necesito 50. Yo necesito 10 nada más para poder cumplir mi función. ¿Qué significa eso? Que me sobran 40. Esos 40 no van a saber qué hacer y cuando hay un medicamento que sobra, generalmente no te incrementa el efecto benéfico, sino te incrementa la tasa de eventos adversos relacionados con ese medicamento. Entonces, por eso es importante conocer el estado del paciente para poder tomar una decisión que justamente no se me vaya hacia la parte de toxicidad, ¿no? A eso me refería. Perfecto. Aquí tenemos varias preguntas y de una vez, por favor, para clarificar a la audiencia, que estas preguntas van a ser resueltas la próxima semana en la clase en donde vemos medicamentos originales, genéricos y copias, ¿de acuerdo? Varias preguntas en relación a la diferencia entre uno y otro. Por favor, no se pierdan nuestra clase de la próxima semana. Alguien nos está preguntando si son los martes. Sí, para ustedes que están en el grupo 1, son todos los martes en este horario, ¿de acuerdo? Así que no se vayan a perder esta clase porque ahí ustedes van a encontrar las diferencias desde el punto de vista científico de estos diferentes medicamentos. No solo es el principio activo y ahí lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Por qué es tan importante, doctor Sandoval, nos dice, la concentración inhibitoria mínima en antibióticos? La concentración inhibitoria mínima en antibióticos es la mínima concentración, la mínima cantidad de antibiótico a partir de la cual el antibiótico comienza a matar gérmenes. Y no solamente es eso, o sea, yo no quise adentrarme más porque lo vamos a ver cuando hablemos de antibióticos, pero además, otro punto importante, sobre todo en el caso de penicilinas, beta-lactámicos, cefalosporinas, es el tiempo que pasa el antibiótico por encima de la concentración inhibitoria mínima. Ese tiempo va a determinar no solamente la eficacia del medicamento, sino la erradicación de las bacterias. Y para que uno realmente sepa que está funcionando un antibiótico, tiene que cumplir objetivo doble: erradicación bacteriana y eficacia clínica. Y eso está determinado por el tiempo que pasa el medicamento por encima de esta concentración inhibitoria mínima en la sangre. Perfecto. La curva de la vía de administración de fármacos por vía intramuscular, ¿cómo funcionaría? Nos están preguntando. Va a depender, buena pregunta, va a depender de las características del medicamento. ¿Por qué? Porque existen medicamentos que se colocan de manera intramuscular, pero son de depósito. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es, van a eliminar de manera periódica una cantidad de medicamento de la circulación, lo que nosotros veíamos antes, los famosos corticoides de depósito, etcétera, ¿no? Ahora, hay otros medicamentos que tienen una absorción adecuada y que va disminuyendo a lo largo del tiempo. Algunos antibióticos, como por ejemplo la penicilina benzatínica. Y hay otros, como por ejemplo el diazepam,
que tiene una absorción completamente errática. No se sabe qué pasa. Y eso es muy, muy interesante porque realmente hay que ver que no todos los medicamentos inyectables tienen una buena absorción intramuscular. Diazepam es un ejemplo. Si uno le coloca un diazepam a una persona, uno no sabe, y es más, si le coloca en diferentes momentos a la misma persona, uno jamás va a tener el mismo resultado. Puede ser que en un momento el paciente efectivamente se duerma, como puede ser que no le pase nada, porque la absorción del diazepam intramuscular es completamente errática. Entonces, para poder colocar un medicamento intramuscular, uno debe reconocer que efectivamente, primero, se puede administrar intramuscular, y segundo, va a depender del tipo de medicamento. Si es uno de depósito, la absorción va a ser básicamente lineal, se va a mantener a lo largo del tiempo hasta que la concentración en el músculo disminuye, y si es algo que se da, digamos, periódicamente, como el caso de un antibiótico, puede tener una línea muy parecida a la del endovenoso que les comentaba, ¿no? Como una caída. Perfecto. Aquí están preguntando dónde se podría consultar el espectro de cobertura de un antibiótico y en base a eso también conocer su farmacocinética y farmacodinámica. En los insertos. En los insertos de los medicamentos. Ahí está todo. Así es. Y ahí un consejo nada más, si me permite, doctor Sandoval, porfa, que sea el inserto del medicamento original, porque ese es el que se actualiza permanentemente en función de todo el programa de farmacovigilancia que se realiza. Nada más eso, porque a veces uno puede encontrar diferencias entre el medicamento que no es el original versus el que sí lo es. Por favor, para que consulten el inserto del medicamento original, ¿de acuerdo? Que está más actualizado. ¿Cuándo es un medicamento de depósito? Nos están preguntando. ¿Cuándo es un medicamento de depósito? Bueno, en realidad va a depender de la razón por la cual se está dando este medicamento. O sea, a ver, existen medicamentos, existen productos farmacéuticos que han sido diseñados de manera que pueden ser almacenados en un tiempo prolongado en, vamos a ponerle, en un tejido determinado. Generalmente es tejido muscular. Y de acá no solamente estamos hablando de un esteroide como, no sé, pues una betametasona, una cortisona, que puede, ¿no? Con características específicas que puede durar bastante tiempo intramuscular. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, hay incluso anticonceptivos que se utilizan de depósito y que duran algún tiempo, ¿no? Entonces, es importante simplemente reconocer cuáles son los productos farmacéuticos que se utilizan de depósito, que para ello justamente hay una preparación, ¿no? Y darles ese uso, principalmente, ¿no? Y eso va a depender de la forma farmacéutica del producto. Ok, ¿qué diferencia hay entre medicamentos de liberación prolongada y de liberación controlada? El juego de palabras. ¿Qué juego de palabras? Yo les puedo decir ahorita liberación sostenida, le digo XS y es lo mismo que todo, porque la farmacocinética es una sola. Simplemente le incrementé la dosis, le alargué la absorción, pero la farmacocinética es una sola. O sea, les pueden decir un montón de cosas y pueden ponerles un montón de cosas en el nombre. Yo le puedo poner ahorita, armo mi laboratorio y le puedo poner a la que me ocurra Pepito, ¿no? Pepito XS, vamos a ponerle así. Y no por eso realmente va a ser diferente, ¿no? O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Ok, perfecto. ¿Cómo se procede cuando un paciente tiene una reacción adversa? Interesante también pregunta. Primero, sí. Igual vamos a ver luego. Pero... Sí, hay una sesión específica para esto, pero lo primero que tienen que hacer es notificar, ¿no? Notificar al laboratorio, al lugar donde de donde es este producto, el laboratorio que es el dueño de la marca, por un lado, y si este laboratorio no tiene, porque sucede que algunos laboratorios locales no tienen un sistema de farmacovigilancia lo suficientemente robusto, sí podrían comunicar al Servicio Nacional de Farmacovigilancia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, obviamente, pues decirle al paciente que vaya con su médico, ¿no? Para que pueda resolver o apoyarlo en ese problema si es que requiere atención. Ok, perfecto.
Bueno, nos están preguntando en relación, por ejemplo, temas de duración, de eliminación de ciertos medicamentos, fentanilo, ketorolaco, por ejemplo. Al final, cada uno tiene su especificidad, digámoslo así, cada uno tiene su farmacocinética. Un poco coméntenles eso, doctor, porque nos dicen, por ejemplo, ¿qué tiempo dura el fentanilo en el cuerpo? ¿Qué tiempo dura el ketorolaco en el cuerpo también? Entonces, un poco, sí. Claro, Tal vez cada o uno. sea, sí, es un poco, gracias doctora, es un poco observar cada medicamento. Si nos ponemos a hablar de cada uno de estos medicamentos, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un analgésico que de un anestésico, que de un antibiótico, que de un corticoide. Cada uno tiene una característica diferente y toda la información, ustedes tienen la ventaja que toda la información la tienen al alcance de la mano, ¿no? Porque ustedes abren la caja y ahí está todo. Entonces, y realmente y toda esta información, de alguna manera, si es que no está ahí, es pública, está en internet, ¿ya? Y va a depender de cada producto. Entonces, describir a un producto en específico probablemente no sea lo más propicio en un ambiente como este, que estamos hablando de cosas un poco más generales. Recuerden, este es un punto de partida, y eso es algo que de repente tiene que quedar bien claro, para que a ustedes les pique justamente esta curiosidad, para que comiencen a buscar más información. ¿Ok? No crean todo lo que les digo, al contrario, que esto sea para que ustedes investiguen de fuentes confiables. ¿Ya? El rincondelvago.com no es una fuente confiable, por ejemplo. Busquen revistas científicas en castellano, si saben inglés, en inglés, los mismos centros, el ARCSAT, la información está, es cuestión de buscarla. Perfecto. Bueno, se quedaron un par de preguntas, les vamos a responder por interno, por favor, porque entendemos obviamente también que algunos de ustedes tienen ya que integrarse a trabajar, así que solamente decirles que les agradecemos muchísimo, muchísimo por su atención y por tantas preguntas que nos han llegado. De nuevo, algunas van a ser respondidas a lo largo de las siguientes conferencias, por eso no las hemos tocado aquí. Y comentarles también a quienes nos han estado preguntando en relación a la asistencia. Recuerden que van a tener un certificado al final del curso de quienes estén el 80% en las clases, al menos. No es necesario, nosotros no vamos a tomar asistencia, ustedes que están conectados, se va a sacar un reporte de cuánto tiempo estuvieron en la conexión y que se estén conectando en las diferentes sesiones. De esa manera nosotros calculamos justamente la asistencia para poderles dar el certificado. Así que eso de mi parte, yo les quiero agradecer un montón y la próxima semana nos estamos viendo para la siguiente sesión. Doctor Sandoval, le dejo para que usted se despida y de nuevo a quienes se quedaron las preguntas pendientes ya les escribimos por interno. Doctor Sandoval. No, muchas gracias, doctor Arias. Sí, gracias, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros desde tan temprano. Por favor, esperamos que esto le sirva y con mucho gusto, si es que hay alguna duda, yo creo que se puede resolver en el camino, ¿no? Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho. Gracias, hasta pronto.